en cualquier momento la puede hacer, ¿verdad? Ok, Gracias. con mucho gusto. Ok, bueno, el capítulo cuarto nos habla fundamentalmente de los contratos mercantiles, tanto típicos como modernos. Básicamente vamos a ver un poquito los principios que rigen la libertad contractual, el tema de las cláusulas abusivas, los contratos de adhesión, es bueno distinguir estas dos situaciones, los llamados contratos virtuales, la responsabilidad contractual y extracontractual, y la distinción entre contratos típicos y atípicos. Eso en cuanto al capítulo cuarto. En cuanto al capítulo quinto, vamos a ver un poco lo que es el ciclo de vida de las sociedades mercantiles. Ahí tomamos muy en cuenta el tema de las sociedades, la fusión de las sociedades, ¿verdad? La transformación, la división o escisión y la disolución de las sociedades, finalizando con el tema de la quiebra. Eso es lo que vamos a ir viendo fundamentalmente en estos dos capítulos. Ok, empecemos entonces. En este capítulo cuarto es muy importante, digamos, entender en principio qué es un contrato, ¿verdad? Normalmente se define al contrato como un acuerdo de voluntades entre dos o más partes, ¿verdad? Para producir una serie de efectos jurídicos. Es decir, dos personas se unen, hacen un acuerdo, el cual se convierte en regla para estas mismas partes. Por eso se dice popularmente de que los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes. Esto es lo fundamental acá, ¿verdad? Porque las partes se obligan en virtud de dicho acuerdo. Es importante también manifestar de que este acuerdo y estos contratos se deben de realizar sin vicios, es decir, sin ningún tipo de presión que infiera en la voluntad de las partes de querer negociar, ¿verdad? Sin ningún tipo de fuerza, ¿verdad? Sino que sean libres y voluntarias las partes a la hora de negociar. Esto es lo fundamental por acá. Cuando, por ejemplo, se da este tipo de situaciones que afectan al contrato, hablamos de un error, hablamos de un dolo o un vicio, que lo que se busca es provocar error en la persona al momento de contratar. ¿Por qué? Porque contrata bajo engaño. Eso es lo fundamental en este tipo de situaciones. También tenemos de que en la vida de los contratos hay un principio que los rige, que es el de la libertad contractual, conocido también como la autonomía de la voluntad. Esto se dio principalmente después de la finalización de la Revolución Francesa en los años de 1789, con la introducción del Código Civil Napoleónico. Gracias a la introducción de este Código Napoleónico, el Estado pues involucró menos en la vida privada de las personas. Entonces, por lo tanto, nació todos estos principios de libertad contractual. ¿Y qué pasa en estos casos? El Estado no interviene, sí interviene, pero ya cuando las partes ven violentados sus derechos. Y la intervención del Estado va más que todo en las regulaciones sobre el tema de los contratos. Pero por lo demás, es voluntad libre de las partes lo que vayan a negociar. ¿Verdad? Eso es lo más importante acá. Ok. Un tema también importante acá es las llamadas cláusulas abusivas. Ahí donde podemos decir que el Estado logra, digamos, regular un poco la vida de los contratos, ya que lo que hace el Estado es ahí funcionar como árbitro para evitar de que una parte se vaya encima de la otra al momento de contratar. Entonces se crean una serie de cláusulas que a nivel general pueden considerarse como abusivas. En nuestro país tenemos, por ejemplo, el artículo 1023 del Código Civil. Este artículo establece una serie de cláusulas que a nivel nacional pueden llegar a considerarse como abusivas, ¿verdad? Para llegar a un mejor concepto del tema de cláusulas abusivas, podemos decir de que se definen como aquellas cláusulas que van a traer una ventaja exclusiva a un empresario
frente a un consumidor, ¿verdad? Es decir, le trae más ventajas a una de las partes frente a la otra, lo cual va a producir un desequilibrio en el contrato, ¿verdad? Entonces se va a convertir, gracias a esto, en un contrato de adhesión, donde prácticamente el consumidor va a cumplir la voluntad completa del empresario. Entonces se daría en sí una llamada cláusula abusiva. Aquí tenemos, por ejemplo, en la página 232, ciertas estipulaciones contractuales que pueden llegar a considerarse como las llamadas cláusulas abusivas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos como uno de los parámetros, atenúe la responsabilidad de los proveedores por vicios de cualquier naturaleza. Es decir, que quien provee puede realizar su labor, pero si presenta vicios se limita su responsabilidad. Eso es una cláusula abusiva. O, por ejemplo, invertir la carga de la prueba que siempre la tiene el consumidor. ¿Qué significa esto? Que ante un caso de derechos del consumidor, quien tiene el mayor peso a la hora de demostrar la violación de derechos es el consumidor. Una cláusula abusiva sería lo contrario, que más bien sea el empresario ante ese contrato quien tenga la mayor carga de la prueba. Esto lo que causa es que el consumidor tenga mayores perjuicios, ¿verdad?, frente a un empresario poderoso. Entonces ahí es importante establecer este tipo de cláusulas como llamadas cláusulas abusivas. Ok, si usted puede ver, por ejemplo, unas 6 que tiene el libro de texto, pero el artículo 1022 del Código Civil establece toda una gran gama de situaciones en donde podemos ver que existe una cláusula abusiva. Ok. Otro tema interesante también es lo que conocemos como los llamados contratos de adhesión. Prácticamente lo que genera una cláusula abusiva en muchos casos es un llamado contrato de adhesión. Ok. Tenemos sobre este tema de que el contrato de adhesión busca limitar el llamado principio de la autonomía de la voluntad, ya que somete a una de las partes la voluntad completa del contrato, mientras que la otra simplemente se va a adherir al contenido preestablecido. Entonces, normalmente el principio de la autonomía de la voluntad lo que nos dice es que a raíz de un contrato, una parte puede poner propuestas, la otra puede interponer contrapropuestas y así crear un proceso de negociación en el acuerdo que se vaya a realizar. La situación de una cláusula abusiva se da por lo contrario cuando una parte impone y la otra simplemente firma el contenido del acuerdo. Aquí lo importante es que bajo la presencia de un contrato de adhesión se va a limitar este principio de la autonomía de la voluntad. Desafortunadamente, al día de hoy, como se están realizando muchos contratos en masa, se dice de que los contratos de adhesión son muy utilizados hoy en día. Desafortunadamente, si yo firmo un seguro, yo tengo que adecuarme a el contrato de seguros, a lo que establece ese contrato de seguro sin posibilidad de negociar, ¿verdad? Pero bueno, son temas del tiempo actual en donde la voluntad desafortunadamente va a estar un poco disminuida. Ok. Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, en el artículo 42 de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, un ejemplo de cláusulas también abusivas que pueden ser consideradas como contratos de adhesión. En estos casos es importante mencionarles que son consideradas nulas, ¿verdad? Que existan contratos de adhesión es una cosa, pero si se incluyen cláusulas abusivas en esos contratos de adhesión, esas cláusulas pueden llegar a considerarse como nulas. Eso es lo importante por acá. Ok, ¿hasta acá alguna pregunta, consulta? No. Ok, gracias. Pasamos entonces al tema de los contratos virtuales. Ok. Bueno, todo en la actualidad está regido más bien por lo que es la virtualidad, dado al comercio electrónico. Entonces, muchos de estos contratos que las partes firman van a realizarse de manera virtual
y utilizando lo que es la firma digital como medio para la autenticación de dichos acuerdos. Eso es lo que dice este capítulo de los contratos virtuales. Otro tema también derivado de los contratos lo vemos con el tema de la responsabilidad contractual y extracontractual. Esto de la responsabilidad contractual y extracontractual surge cuando una de las partes no cumple con un contrato. Lógicamente, cuando estamos hablando de un contrato, la responsabilidad es contractual, claro está, ¿verdad? Porque si las partes desconocen o simplemente no van a cumplir lo establecido en un acuerdo, dicha responsabilidad es contractual. La responsabilidad extracontractual se da cuando vamos más allá del contrato, es decir, cuando se genera algún tipo de daño a una persona, pero ese daño que se genera no está originado en un contrato, sino en una situación genérica. Ya ahí sí podemos hablar nosotros de esa llamada responsabilidad extracontractual. Ok. Otro tema que también aquí se menciona es lo que se conoce como los llamados contratos típicos y atípicos. Sobre esto es muy importante mencionar lo siguiente. Los contratos típicos normalmente son aquellos que tienen una regulación o están en los códigos o en las leyes locales, ¿verdad? En cambio, los atípicos no tienen una regulación específica, sino que surgen del mismo tráfico comercial. Pueden aparecer en libros, sí, pero no en leyes ni en reglamentos. En cambio, los contratos típicos sí se caracterizan por aparecer en las llamadas leyes o en los llamados reglamentos. Ok. Ejemplos de contratos típicos los encontramos como lo que es la compraventa, el arrendamiento, la donación, la cesión, entre otros. Y algunos contratos bancarios, tales como el fideicomiso, por ejemplo, y la fianza. En cambio, los atípicos encontramos ejemplos tales como el leasing, el leaseback, la franquicia, ¿verdad? Entre otros. Ya lo iremos viendo detenidamente cada uno de ellos. Iniciemos con los llamados contratos típicos, ¿verdad? Que están en la ley. Empecemos con la compraventa. En el caso de la compraventa, lo que normalmente se busca es que exista un acuerdo de voluntades donde haya un intercambio de una cosa por dinero. Es decir, yo compro un bien o un servicio. Esto está regulado en el Código Civil y en el Código de Comercio. Tenemos de que siempre hay una parte que es considerada vendedora y otra parte que es considerada como compradora. Claramente en estas leyes y de acuerdo al libro de texto, ustedes pueden ver, por ejemplo, las obligaciones del vendedor. Una de esas obligaciones es, por ejemplo, suministrar la cosa vendida, garantizar al comprador la posesión y el goce pacífico del bien y conservar el bien hasta la entrega. Y una obligación fundamental del comprador es pagar el precio del acuerdo. Eso es, digamos, en general lo que se habla de la llamada compraventa. Es muy importante también manifestar que existe la llamada compraventa internacional. En la compraventa internacional vemos mucho el tema de los llamados términos internacionales de comercio. Normalmente estos compraventas internacionales se dan entre una parte que es importadora y la exportadora. Son instrumentos del comercio internacional. Y está regido por una serie de códigos, una serie de términos conocidos con el nombre de Incoterms o conocidos como términos internacionales de comercio. Dependiendo del código que se utilice, así va a ser la compraventa que se va a realizar. Aquí tenemos, por ejemplo, en el libro de texto, una serie de grupos en donde se pueden establecer, por ejemplo, normas de Incoterms. Tenemos aquí en el libro de texto 3 grupos de Incoterms. Tenemos, por ejemplo, el FCA, el FAS y el FOB, ¿verdad? Dependiendo del mecanismo que se utilice,
Así va a ser la responsabilidad de una de las partes en el ejercicio del comercio, tanto el comprador como el vendedor, o el importador como el exportador. Por ejemplo, el término FAS, que significa free alongside, normalmente lo que menciona es que se establecen ciertos grados de responsabilidad en las partes dependiendo de la mercadería. Entonces, dependiendo si la mercadería queda, por ejemplo, al borde del barco, quién tiene la responsabilidad y quién la va a tener más adelante cuando el bien se cargue en el barco. Y así por lujo de detalles. Estos temas son un poco más complejos y se requeriría de un curso de comercio internacional para que ustedes entiendan un poco los detalles de estos incoterms, ¿verdad? Porque ya implica una serie de detalles a la hora de negociar el contrato. También tenemos otro grupo de normas que tienen que ver donde se va a incrementar la responsabilidad del vendedor y este deberá cargar, por ejemplo, costos de la mercancía y cobrarlos por aparte. Y son las famosas cláusulas CFR, CIF, CPT y CIP, ¿verdad? Que normalmente se utilizan en ese tipo de situaciones de los términos internacionales del comercio. Ok. El tercer grupo va a buscarle otorgar una serie de mayores responsabilidades a el vendedor, ¿verdad? Quien tiene que sufragar, digamos, los gastos y soportar los riesgos hasta el lugar de destino. Estas cláusulas normalmente empiezan con D, que es Delivery at Frontier, Delivered at Ship, Delivered Duty Quay, Delivered Duty Unpaid, Delivered Duty Paid, ¿verdad? Y ustedes pueden ver, están en inglés, y dependiendo de estas cláusulas, así se van estableciendo de manera más sensata las responsabilidades para este comprador. Bueno, esto es lo que se nos dice en resumen con respecto a estas cláusulas del Incoterm. Pasemos al otro contrato, que es el de cesión comercial. El contrato de cesión comercial es considerado como un contrato lucrativo y es considerado también como un contrato traslativo de dominio, en donde una parte llamada cedente le transmite un derecho a otro llamado cesionario. Este derecho puede ser de crédito o un derecho litigioso, es decir, el derecho derivado, por ejemplo, de un juicio. Eso es lo que llamamos nosotros como un derecho litigioso. ¿A cambio de qué? De un precio. Por ejemplo, el cobro de facturas. El derecho derivado del cobro de facturas es muy utilizado en la materia empresarial. La diferencia con la compra-venta fundamentalmente es que aquí yo adquiero derechos, cosas incorporables, cosas que yo no puedo palpar. En cambio, en la compra-venta lo que yo busco adquirir son bienes que yo puedo palpar: una mesa, una casa, un vehículo en general. Ok. Otro contrato que está regulado es el de concesión, que es el de transporte público, que tiene que ver con el transporte remunerado de personas. Eso está en las leyes especiales de este caso, que es la ley reguladora del transporte público y remuneración de personas. Otro contrato típico es el de arrendamiento, que está en la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. Normalmente en este caso tenemos una parte que arrienda y otra parte llamada arrendataria, en donde la primera le cede el uso temporal de un bien a otra persona que lo arrienda y paga una renta. Eso es lo que se espera en estos casos. Ok. Otros contratos típicos son los llamados bancarios. Dentro de los contratos bancarios tenemos, por ejemplo, el contrato de cuenta corriente, que está regulado en el Código de Comercio. También el contrato de cuenta de ahorro, que también forma parte del llamado Código de Comercio. Ok. Tenemos también otro contrato típico, que es el del fideicomiso. El fideicomiso es un contrato que va a actuar de una manera tripartita, ya que normalmente van a formar parte de él tres grandes grupos.
Tenemos un fiduciario, que es el conocido como el administrador del fideicomiso. Tenemos un fideicomitente y tenemos a un fideicomisario. Normalmente el fideicomitente pone una serie de bienes o derechos a un fiduciario que los va a administrar. Y la finalidad de esa administración es beneficiar a un fideicomisario, que es la persona que ha recibido los réditos de este fideicomiso. Tenemos de que hay varios tipos de fideicomiso que ustedes pueden tomar en cuenta. Tenemos, por ejemplo, fideicomisos de garantía, fideicomisos de inversión, fideicomisos públicos, fideicomisos para la administración de carteras de créditos generalmente utilizados, fideicomisos, por ejemplo, para fondos de pensión, para títulos valores en general. Ok. Otro contrato que es típico también es la llamada fianza. Entonces, normalmente, la fianza es un contrato por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor, si éste no lo hace, ¿verdad? Normalmente es muy utilizado en tráfico mercantil. Entonces, ahí lo que sucede es que la fianza tiene un carácter solidario, porque si el deudor no paga, le van a caer a el fiador en el tipo de deuda, ¿verdad? Entonces, lógicamente, este fiador puede estar obligado a responder por la obligación. Ok, ya con esto finalizamos los llamados contratos atípicos. Tenemos también como contratos atípicos lo que es el leasing, que es muy utilizado hoy en día, principalmente porque permite al empresario el crecimiento en cuanto a sus negocios. Viene siendo un contrato como de arrendamiento con opción de compra para adquirir una serie de bienes, ¿verdad? Entonces, en estos casos, normalmente este empresario no va a requerir de una fuerte inversión, sino que simplemente adquiere ese bien y va pagando un arrendamiento por eso bien, y una vez que ya el bien se cumple un plazo determinado, se puede sustituir por otro bien más nuevo, ¿verdad? Y, lógicamente, se sigue pagando por el arrendamiento de dicho bien. No se busca adquirir bienes en este tipo de contratos, sino que lo que se busca es el ir arrendando una serie de bienes. Dentro de los leasing que existen tenemos los siguientes. Tenemos el leasing financiero, el leasing operativo, el leasing broker, el leasing leaseback, el leverage leasing y el cross-border leasing. Podemos hablar, por ejemplo, de algunos tipos de leasing. Tenemos que en el leasing financiero es muy utilizado porque se adquieren bienes a nombre y por pedido de un tercero, quienes son cedidos a título de arrendamiento por un plazo determinado, con la opción de adquirirlos al finalizar el plazo del contrato. Eso es lo que normalmente se busca con el tema del leasing. Tenemos por otra parte el llamado leasing operativo. El leasing operativo es utilizado principalmente para productos de amplia demanda. Entonces, normalmente se da igual el leasing con una llamada opción de compra y se busca adquirir dicho bien. El leasing broker es aquel que surge de una empresa de leasing como intermediadora entre productores y compradores, como un tipo de contrato de corretaje, de correduría, ¿verdad? Normalmente. Luego el cross lease aquí normalmente es aquel tipo de que incluye no solo los bienes arrendados, sino que la empresa de leasing se compromete a prestar el mantenimiento que requiere dicho equipo, ¿verdad? Entonces normalmente es un gran ahorro para el arrendante y una garantía de que los bienes siempre van a estar en óptimas condiciones. Tenemos también el leaseback, que es una modalidad de leasing donde el empresario compra sus equipos y parte de ellos al arrendamiento, pero también buscan ceder el uso de dichos bienes. Entonces, en otras palabras, se traslada la propiedad de los activos. No obstante, el uso continúa en manos de la empresa que le genera
el alquiler o el leasing, ¿verdad? Luego también tenemos el leverage leasing, ¿verdad? Que es un tipo de contrato de préstamo para financiar parte de un equipo, y el cross-border, que se utiliza generalmente para otros países del mundo. También tenemos un leasing que es inmobiliario, que se utiliza para bienes inmuebles, y un inmobiliario que es para equipos como computadoras o automóviles. Otro contrato que es considerado también como atípico es el de franquicia. Cuando ustedes oyen, por ejemplo, empresas como Kentucky, como McDonald's, como franquicias de lavado de ropa en seco, ¿verdad? Normalmente estamos hablando de dry cleaning, ¿verdad? Estamos hablando de leasing, perdón, de franquicia, disculpen. Normalmente esto es muy utilizado en el mundo de los negocios. Normalmente la empresa que genera el negocio se llama el franquiciador, que es el dueño de la marca, el dueño del producto, y tenemos al franquiciado, que es el distribuidor, que va a negociar con ese dueño de la marca para promocionar su producto en un lugar determinado. Lógicamente, el franquiciante le transmite los secretos comerciales, le transmite los signos del producto, la forma en que dicho producto se tiene que vender, si es un alimento, y cómo se tiene que desarrollar. Y a cambio de eso, el franquiciado paga una regalía, que es normalmente por el peso o el valor de dicho producto. Lógicamente, aquí el franquiciado tiene que promover la venta de ese producto para obtener una buena ganancia en lo que son regalías. Hay productos que se venden por sí solos, como una McDonald's, ¿verdad? Entonces, son franquicias muy caras, entonces la regalía es alta. Entonces, hay una gran responsabilidad del franquiciado en desarrollar el producto y desarrollar la marca del producto. Tenemos varias modalidades de las franquicias. Tenemos la franquicia de distribución, tenemos la franquicia de producción, tenemos la franquicia de servicios y tenemos la franquicia corner, ¿verdad? Ya ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, las distintas modalidades de cómo se va a desarrollar esta franquicia. Ok, tenemos otro contrato atípico que es el contrato de underwriting. Este contrato es muy utilizado en las empresas modernas para buscar la obtención de financiamiento. Entonces, en estos casos, normalmente las empresas quieren financiarse para crecer. Entonces requiere de este tipo de acuerdo para que lo logren. Normalmente este contrato se hace con las siguientes partes. Hay una empresa emisora, que es una empresa, digamos, que va a prefinanciar a la empresa pública o privada que requiere de financiamiento. Esta va a emitir títulos valores y los lanza al mercado, ¿verdad? Los negocia en el mercado. Normalmente, esta sociedad encargada del financiamiento emite esos bonos, ¿verdad? Pero para emitir esas acciones y esos bonos se requiere de cierto financiamiento, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra el llamado underwriter. Entonces normalmente el underwriter lo que hace es adquirir esos bonos o títulos negociables y colocarlos en el mercado, ¿verdad? Normalmente este underwriter busca obtener a los inversionistas que van a adquirir esos títulos y a su vez va a prefinanciar a la empresa emisora como producto de la emisión de dichos bonos o de dichos títulos. La tercera parte es el llamado inversionista. El inversionista es la última parte de la relación comercial y es la que va a adquirir esos títulos o bonos que habían sido emitidos por la empresa emisora. ¿A través de quién? A través del underwriter. Aquí pueden ver ustedes, por ejemplo, en la página 263, un cuadro en donde se va a establecer los tres vínculos que existen en este contrato de underwriting. Entonces tenemos el underwriting, que adquiere los títulos negociables, asume el riesgo porque le paga a la empresa emisora por la emisión de sus títulos. Tenemos la empresa emisora que adquiere títulos negociables
para adquirir financiamiento. Emite más bien títulos negociables para adquirir financiamiento, y los inversionistas que van a adquirir los títulos emitidos por la empresa emisora. Entonces así es como se va a dar ese tipo de actividad. Tenemos varios tipos de underwriting. Tenemos, por ejemplo, por el título negociable. Ahí tenemos también dos ramas que pueden ser con acciones o con los llamados títulos de deuda. También tenemos por el tipo de contrato que se firme, que puede ser una colocación en firme, o una colocación garantizada, o una colocación al mejor esfuerzo, o una colocación todo o nada. Eso sería el tema del underwriting. Tenemos también el contrato de factoring. En el contrato de factoring normalmente se conoce con el nombre de descuento de facturas. Entonces normalmente una empresa vende a crédito una serie de productos y entonces necesita recuperar el dinero a corto plazo por parte de quién, de los clientes. Por ejemplo, la Curazao, el Verdugo venden mucho a crédito. Entonces lo que hacen es contratar a una empresa factora, y esa empresa factora lo que hace es cobrar de manera indirecta todos los créditos de dicha empresa. Y esa empresa factora le entrega dinero a la empresa que emitió los créditos, a los almacenes, como quien dice. ¿Para qué? Para que tengan un mayor volumen de dinero, una mayor liquidez a la hora de emitir sus actividades. Las partes que participan aquí son las siguientes. Tenemos al factorado, que es la empresa que cede sus cuentas por cobrar, la empresa que vende a crédito, ¿verdad? Entonces, normalmente al obtener el descuento en sus facturas, obtiene beneficios por parte del cobro. Luego tenemos lo que es el factoring, que es la que recibe las cuentas por cobrar y va a realizar las gestiones de cobro correspondientes, a cambio de un porcentaje de comisión por sus servicios. Y tenemos el comprador y el deudor, que es aquella persona que compra el bien y servicio a crédito, y es aquella persona que va a tener el contacto con la empresa de factoring, que es la que le va a estar cobrando mes a mes los distintos créditos. También tenemos dentro del factoring que existen los siguientes. Tenemos, por ejemplo, por tipo de sociedad, ahí tenemos el llamado factoring tradicional. Tenemos por forma de ejecución, que es el factoring con notificación o el factoring sin notificación. Tenemos por financiamiento, que sería el factoring al vencimiento o el factoring a la vista. Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, en qué se va a diferenciar una figura de la otra. Otro contrato atípico que tenemos es el joint venture. El joint venture es un contrato que es como un tipo de alianza. Este contrato lo que busca es realizar una serie de alianzas estratégicas entre empresas, ¿verdad? Entonces normalmente estas empresas van a desarrollar un proyecto específico. Entonces producto de ese proyecto específico es que las empresas van a desarrollar una determinada actividad. Entonces se unen a través de una figura contractual en la que cada una de ellas va a desarrollar una actividad en específico por un tiempo determinado. Tiene un tiempo de límite y tiene que ver mucho con el tipo de contrato, el tipo de actividad que se va a realizar. Ok, finalmente tenemos también un llamado contrato de seguros. El contrato de seguros es una figura, digamos, como quien dice, compleja, ya que hay, por ejemplo, un asegurado, tenemos un asegurador, tenemos un reasegurador, entre otros. Este contrato de seguros normalmente se hace cuando se quiere adquirir un seguro por un riesgo determinado. Entonces yo como cliente negocio con una entidad aseguradora para la adquisición de dicho contrato de seguro. Entonces normalmente yo como cliente pago una prima por un eventual seguro de una situación que podría suceder, ¿verdad? Normalmente.
Entonces, cuando sucede ese evento inesperado, normalmente yo hago el reclamo ante la entidad aseguradora, la entidad aseguradora me entrega mi dinero en contra de un deducible. Pues ya el deducible tiene sus variantes dependiendo del tipo de contrato de seguro que se va a realizar. Normalmente, las partes de este contrato de seguro son las siguientes. Tenemos un asegurador, que la actividad comercial es ejecutar, digamos, en sí, contratos de seguros. Tenemos un asegurado, que es la persona que va a adquirir el seguro y la que puede tener una pérdida patrimonial en caso de que ocurra riesgo. Tenemos la prima, que es la suma de dinero que el asegurado, tomador del seguro, le cancela al asegurador por el traslado del riesgo, ¿verdad? Normalmente tiene que pagarse en tractos y de manera adelantada. Tenemos a la conservación del objeto asegurado, es decir, si yo aseguro una casa, si yo aseguro un vehículo, mi obligación es cuidar dicho bien, ¿verdad? Para que no se degrade. Y la restitución total del patrimonio, que es el producto de el contrato de seguros. El contrato de seguros conlleva también una figura del reaseguro. El reaseguro normalmente es un tipo de financiamiento que va a adquirir una empresa de seguros, ya que normalmente la empresa de seguros tiene un presupuesto determinado, pero si se da una situación de gran riesgo, tiene un contrato con una reaseguradora que lo que busca es financiar el pago de un determinado seguro. Eso es lo que normalmente se da en ese tipo de actividades. Bueno, ya con esto concluimos el capítulo 4. Como ustedes pueden ver, es bastante extenso, ya que incluye varias figuras contractuales. ¿Alguna pregunta sobre este capítulo 4? No, profesor, todo claro. Bueno, perfecto, gracias. Pasemos ahora a analizar entonces el capítulo 5, que tiene que ver con la vida de las sociedades. Un momentito, quiero revisar algo nada más. Ok. El capítulo 5 nos habla fundamentalmente de las llamadas sociedades comerciales o las sociedades mercantiles. Ok. Tenemos que en este caso, cuando hablamos de una sociedad mercantil, hablamos de la unión de varias personas o de varias empresas para un fin en común. Normalmente esto tiene que ver con lo que vimos en el primer capítulo relativo a la figura del comerciante, donde una de las formas de manifestar la vida del comerciante era a través del comerciante colectivo, es decir, las llamadas sociedades comerciales. Tenemos de que las sociedades tienen en sí varios elementos que hay que tomar en cuenta. Tenemos un elemento personal, tenemos un elemento patrimonial y tenemos también un elemento formal. El elemento personal, ahí tenemos que mencionar, son las personas que van a formar parte de la sociedad, ¿verdad? Ese elemento personal, uno o más socios, que van a conformar en sí la vida de la sociedad. El elemento patrimonial es como quien dice el capital social que se requiere para iniciar la sociedad, ¿verdad? Entonces normalmente necesitamos de dinero para en sí poder desarrollar una determinada actividad en el mundo, en la sociedad. Aquí es importante distinguir el capital social, que es lo que normalmente se tiene cuando se va a iniciar la vida de la sociedad. En cambio, el patrimonio surge una vez que ya constituye la sociedad y lo que busca es establecer en qué estatus económico está esa sociedad, ¿verdad? Eso es lo importante por acá. El elemento formal lo que nos dice es la parte de las formalidades, es decir, los estatutos que se requieren para conformar esa sociedad. Eso es lo que normalmente se daría.
Es decir, cuando se busca ante un notario inscribir la sociedad con una serie de estatutos que diga el plazo social, el objeto de la sociedad, quiénes son los miembros, la duración de la sociedad, quiénes son los socios, de cuánto es el capital social, normalmente lo que se daría. Ok, esos son los tres elementos fundamentales. Hablemos ahora de los tipos de sociedades que existen. Pero antes de eso, tenemos que, es importante recalcar, por ejemplo, cuando estamos en presencia de sociedades regulares, cuando estamos en presencia de sociedades de hecho y cuando estamos en presencia de sociedades regulares. Bueno, las sociedades regulares son las que he venido mencionando, en donde están, por ejemplo, los distintos elementos, se inscribe la sociedad en el registro de la propiedad y funciona normalmente. Una sociedad de hecho es aquella que no cumple con las regulaciones que la ley establece, sino que las partes se unen, crean una empresa y la hacen de papel. Y una irregular es aquella que se trata de constituir como una sociedad regular, pero por la falta de requisitos no cumple con la totalidad de los requisitos para ser inscrita. Eso es bueno que ustedes vean ahí esos detalles en el libro de texto. Ahora sí, pasemos a analizar las distintas sociedades existentes. Tenemos las sociedades en nombre colectivo, tenemos las sociedades en comanditas, tenemos las sociedades de responsabilidad limitada y tenemos las llamadas las sociedades anónimas, que son las más utilizadas en el país. Hablemos de las primeras, las de nombre colectivo. Las sociedades de nombre colectivo son las sociedades, digamos, más clásicas, que tienen más años, ¿verdad? Normalmente se utilizan por temas familiares o temas personales. Normalmente se crean por eso lazos personales entre las distintas personas. Tenemos de que tienen una mayor cantidad de regulaciones, ya que si yo formo parte, por ejemplo, de una sociedad colectiva, yo no puedo formar parte de otra sociedad colectiva distinta. Normalmente esta sociedad se va a constituir por una razón social que está conformada por el nombre o apellido de los socios. Esa es la sociedad en nombre colectivo. Ok, la sociedad en comandita normalmente es aquella que está conformada por dos grandes grupos de socios. Un socio que busca aportar capital y otro que va a aportar los conocimientos y el trabajo, ¿verdad? Normalmente el comanditario es el que aporta capital, ¿verdad? Y el comanditado es quien va a aportar normalmente trabajo a la actividad de la sociedad. Ahí es importante también manifestar de que el socio comanditario casi nunca actúa como representante, casi siempre que es representante de la sociedad es el llamado socio comanditado. Eso es lo importante ahí, bueno que vean ahí los detalles de este tipo de sociedad. Ok, tenemos también la llamada sociedad de responsabilidad limitada. Esta sociedad es igual a la anónima, como lo vamos a ver más adelante, porque lo importante es el aporte de los socios. Normalmente ellos aportan una serie de cuotas nominativas. Normalmente estas sociedades se dan para actividades muy pequeñas, ya que normalmente solo hay un gerente o un subgerente, no hay una junta directiva, y lo importante acá es que existe una limitación de responsabilidad. Aquí lo importante a mencionar es que si yo aporto a la sociedad y la sociedad se ve involucrada en algún problema, lo que yo aporté es lo que se pierde, pero mi capital personal no se va a perder. Muy distinto a las sociedades anteriores que tienen un carácter más personalista. Tenemos que aquí la administración se hace a través de un gerente o varios gerentes y hay una junta o asamblea de socios, ya normalmente. Ok, en la sociedad anónima, que es la sociedad más utilizada, tenemos de que esta sociedad está conformada por acciones. Tenemos asimismo de que esta sociedad tiene también una responsabilidad limitada, ¿verdad? Normalmente. Las acciones que forman parte de esta entidad pueden ser tanto comunes como privilegiadas.
Y también tenemos de que las acciones pueden llegar a venderse, ¿verdad? Eso es lo importante. Venderse de manera libre. Y normalmente estas sociedades están constituidas para actividades con una mayor cantidad de capitales, ¿verdad? Eso es lo que normalmente se utiliza en este tipo de casos. Esta sociedad también tiene una serie de órganos. Por ejemplo, tenemos la junta directiva, donde hay varios miembros, tenemos las asambleas de accionistas, donde se toman las decisiones más importantes de la vida de la sociedad. Y tenemos también el ente de vigilancia, que es la llamada fiscalía, ¿verdad? Que es la que verifica que la sociedad esté cumpliendo con los reglamentos y con las leyes correspondientes. Ahí ustedes pueden ver el libro de texto en la página 310, una serie de obligaciones que tiene todo fiscal en ese tipo de actividad. Ok. Otro régimen especial de las sociedades es la llamada sociedad extranjera, ¿verdad? Aquellas que pueden abrir sucursales en el país. Estas sociedades tienen que cumplir con una serie de requisitos establecidos en el Código de Comercio para que puedan inscribirse dentro del país. Esto es lo fundamental por acá. Ok, vamos a ver ahora ciertos movimientos de las sociedades, ciertos movimientos que caracterizan a las sociedades. La primera de ellas es la llamada fusión, es decir, cuando varias sociedades se unen en una sola. Normalmente por motivos estratégicos o por motivos económicos, esta fusión es que se va a dar de dicha forma. Normalmente las empresas buscan unirse con esa finalidad. Tenemos de que las fusiones se pueden clasificar dentro de dos grandes grupos. Tenemos las que tienen un impacto económico y las que tienen un impacto jurídico, ¿verdad? Dentro de aquellas que tienen un impacto económico, encontramos, por ejemplo, la fusión vertical, la fusión horizontal y la fusión conglomerada. Y dentro de la situación jurídica tenemos la fusión por absorción o incorporación y la fusión por integración. Vamos a ir hablando paulatinamente de cada uno de estos tipos de fusión. Ok, hablemos por ejemplo de las fusiones desde el punto de vista económico. La fusión económica, o la que tiene un impacto económico, normalmente las podemos ver como una fusión vertical o una fusión horizontal. Cuando hablamos de una fusión vertical, tenemos de que una empresa adquiere otra compañía de su misma línea de producción, ¿verdad? Entonces normalmente va hacia atrás, ¿verdad? Normalmente la empresa de arriba adquiere otra de su misma cadena de producción, aunque también puede hacer hacia adelante, ¿verdad? Por ejemplo, una empresa lácteos, de productos lácteos, puede adquirir, por ejemplo, una empresa ganadera, para proveer de su propio ganado y asimismo produce la leche, ¿verdad? Pero también una empresa ganadera puede adquirir una empresa de productos lácteos, además de la producción del ganado, va a garantizarse la producción de la leche hacia adelante. Entonces es lo que podríamos hablar de una fusión desde el punto de vista vertical. Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, en la página 315, una empresa que es proveedor de materia prima y una empresa distribuidora y una empresa interesada en la fusión. Es decir, busca una misma empresa de su rama de producción. La horizontal normalmente también tiene ese fin, pero lo que busca es adquirir una empresa de su misma línea de producción, es decir, que produzca una actividad muy similar a la que yo quiero adquirir, ¿verdad? Entonces, normalmente yo busco adquirir, por ejemplo, empresas que son competidoras de las mías. Entonces, hay empresas que tienen el mercado en ciertos lugares y yo tengo el mercado en la parte sur. Entonces, yo para tratar de adquirir gran parte del mercado, adquiero esa empresa. Entonces, logro consolidar mi patrimonio.
Ahí hay que evitar, eso sí, que exista esta situación llamada monopolios o oligopolios, ¿verdad? Pero eso va a depender mucho de cómo esté el mercado, ¿verdad? Normalmente. Aquí tenemos como ejemplo lo que son las empresas textiles, ¿verdad? Entonces, normalmente estas empresas buscan comprar empresas que tienen las mismas características y normalmente van a abaratar los costos de producción, entonces lo adquieren de una manera horizontal. También tenemos la llamada fusión conglomerada. La fusión conglomerada lo que busca es ampliar la producción de una serie de bienes que yo estoy realizando, ¿verdad? Entonces yo busco extenderme, ¿verdad?, en la producción. Es como cuando, por ejemplo, Lados Pinos adquirió la Gallito, entonces no solo van a dedicarse a la producción de helados, sino también a la producción de confits. Y además la creación de, por ejemplo, una serie de helados con sabor a confits. Entonces buscan ampliar en sí lo que es la producción de ese bien o de ese servicio. Ok. Cuando hablamos de la fusión desde el punto de vista jurídico, tenemos la fusión por integración, donde dos empresas A y B forman una empresa C, ¿verdad? Entonces forman una gran empresa. Y la fusión por absorción, donde una empresa A absorbe a una empresa B y forman una empresa C. La primera simplemente las dos se unen y forman una gran empresa. En la segunda, una empresa grande absorbe a una empresa pequeña. Y eso es lo que normalmente se da en el caso de la fusión. Es muy importante que ustedes vean en la página 318 las distintas características de la fusión. Ahí ustedes las pueden ver, hay 6 características propias de esta fusión. Y también que revisen lo que es el marco jurídico de las fusiones y el marco contable, ya que esto genera toda una gran actividad desde el punto de vista contable, ya que se adquieren una serie de activos, una serie de bienes que se van a adquirir. Es bueno, digamos, comparar esta figura con otras que no son fusiones, como por ejemplo cuando una empresa busca la compra mayoritaria de ciertas acciones. Esto no se conoce como fusión, sino que simplemente yo adquiero el control de otra empresa. Entonces eso no se puede ver de manera directa como una fusión. El otro ejemplo es el consorcio, ¿verdad? El consorcio se utiliza para llevar actividades de mayor envergadura. Entonces lo que normalmente yo hago es unir varias sociedades que no van a estar separadas entre sí y gracias a esa unión conformo lo que es un consorcio. Esas sociedades tienen su propia independencia, pero están acuerpadas a través de una sociedad, digamos, mayoritaria que es la que las dirige, ¿verdad? Eso no es tampoco una fusión. El otro tema que también es importante ver acá es el de la llamada transformación. La transformación es cuando una sociedad de cierta índole se va a convertir en otra sociedad de otra índole. Es decir, una sociedad limitada busca convertirse en una sociedad anónima por sus características. También se habla de transformación cuando una sociedad cambia su nombre o también cuando cambia sus estatutos. Esto es una práctica muy común en las sociedades comerciales. El último concepto es la llamada escisión. La escisión viene siendo lo contrario de la fusión, es decir, que en una sociedad grande se van a disolver y crean dos sociedades pequeñas. Esta práctica aquí a nivel nacional no se da mucho, ¿verdad? Entonces normalmente lo que se busca es que se dé una escisión total, que de una sociedad grande nazcan dos pequeñas, o una parcial, que de una sociedad grande se desprenda una porción y se crea una sociedad pequeña, pero la grande todavía sigue existiendo. Eso también está regulado en el llamado Código de Comercio. Ok. En este capítulo también es importante ver el tema de las disoluciones de las sociedades. Las sociedades lo que se busca cuando se disuelven es que dejen de existir. Entonces normalmente cuando estas sociedades dejan de existir, lo que se va a buscar es repartir el remanente, es decir, repartir lo que hubo en la vida de las sociedades.
tenemos de que para que exista una disolución, tiene que cumplirse una serie de requisitos. Por ejemplo, el vencimiento del plazo, la imposibilidad de seguir el objeto de la actividad de la sociedad, la pérdida del 50% del capital y el acuerdo de los socios. Esos son los requisitos fundamentales para la existencia de una disolución. Después de la disolución, lo que sigue, lo que continúa es la liquidación. En la liquidación, lo que se va a buscar es repartirle a los socios, de acuerdo a sus porciones, lo que hayan aportado a la sociedad, ¿verdad? Eso es lo que busca, fundamentalmente, para que ya se dé el cese completo de sus operaciones. Ok, algo muy interesante acá, también que es importante analizar en el capítulo 5, es el llamado concepto de quiebra, que se conoce como una quiebra, ¿verdad? Tenemos de que muchas veces las empresas están en una imposibilidad de continuar operando. Entonces, normalmente ante esta situación, la empresa quiere volver a subsistir. Entonces tiene que someter su actividad a un proceso de quiebra que se da a nivel judicial para tratar de regenerar la actividad de la sociedad. Tenemos de que el Código de Comercio establece, digamos, toda una serie de requisitos para que llegue a existir esta declaratoria de quiebra, ¿verdad? Normalmente se tiene que cumplir en sí una serie de requisitos. Por ejemplo, en primer lugar, tiene que haber la solicitud del pago del comerciante, tiene que haber un atraso en los pagos, ¿verdad? Un ocultamiento del deudor, ¿verdad? O cierre el negocio sin una causa aparente. Muchas de estas causales llevan a, por ejemplo, a una quiebra fraudulenta. Y la quiebra fraudulenta pues tiene ramificaciones penales, ya que la fiscalía toma en sí piezas y perfectamente pueden juzgarse a las personas responsables de esa quiebra fraudulenta. Pero si la actividad es normal, normalmente esta actividad se va a llevar a cabo en un proceso concursal y lo que se va a buscar es regenerar la actividad de dicha empresa. Dentro de este tema de la quiebra, tenemos un tema que se llama o se denomina como periodo de sospecha. Entonces, normalmente, antes de declarar una empresa en quiebra, se busca el análisis de lo que sucedió en dicha empresa. Entonces, normalmente, ahí se va viendo si la quiebra fue por malos manejos o porque la actividad no está generando las ganancias que se esperan, o simplemente si hubo un manipuleo en lo que son las contabilidades y por lo tanto se genera una quiebra fraudulenta. Ok. Dentro del tema de la quiebra, tenemos una serie de órganos que van a formar parte de esta actividad. Tenemos, por ejemplo, el órgano jurisdiccional, que es el juez civil o penal. Tenemos los órganos de representación o administración, que sería la figura del curador, y un órgano de deliberación, que son los acreedores o la junta de acreedores, que son las personas a las cuales esa entidad le debía. Entonces, normalmente lo que se va a dar acá es que estos órganos van a tomar las mejores decisiones para la vida de la sociedad. Ahí es bueno que ustedes vean, por ejemplo, también el tema de los tipos de quiebra. Todos estos temas que yo he venido conversando tienen que ver con los tipos de quiebra. Una fortuita es simplemente por razones fuera del control del comerciante. Una culpable es cuando hay malas decisiones, ¿verdad? Entonces simplemente eso lleva a que la empresa en sí quiebre. Y la fraudulenta, la que yo he venido hablando, que es cuando se da un mal manejo de la empresa, pero por una serie de movilizaciones de fondos o la generación de ocultamientos, por ejemplo, en las actividades contables, ¿verdad? Eso es lo que normalmente se da en este tipo de actividades. Bueno, ya con esto, nosotros abarcamos la totalidad de estos dos capítulos. No sé si Arelis tiene alguna pregunta. No, profesor, me quedó todo bien claro. Ah, bueno, perfecto. Entonces ahí normalmente es bueno que vea los resúmenes de los capítulos, eso le ayuda a usted a entender mucho este tema.
¿De los trabajos tiene alguna duda? ¿De los trabajos de investigación? Estoy en eso, lo estoy terminando. Ah, bueno, perfecto. Entonces, si no hay más por el momento, me despido y le agradezco su presencia, ¿verdad? Esta tutoría por cualquier duda queda grabada, entonces ahí usted la puede ver ahí luego en la plataforma. Seguramente a partir del sábado va a aparecer en la plataforma. Muchas gracias, profesor. Que pase una buena noche. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias. Hasta pronto.